¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta nueva instancia de Te Invito a un Café, este programa que ya es tradicional en los hogares de cada concordiense. Así que gracias por acompañarnos, por hacer de que esto sea posible. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, vamos a hablar de prematurez. Quizá muchos desconocemos de qué hablamos cuando hablamos de un niño prematuro, algunos por ahí escuchamos un poquito más del tema, pero aquellos que no hemos tenido hijos en esta situación, muchas veces desconocemos de qué estamos hablando o no tomamos real conciencia de lo que significa ser o tener un niño prematuro. Recordemos que un bebé que nace con 36, 37 semanas de gestación es un niño prematuro, es aquel niño que no ha logrado tener el tiempo necesario de maduración dentro de la panza de su mamá. Se habla también de que casi un 12% de los bebés que nacen son bebés prematuros y que año a año esto se va incrementando gradualmente. Pero no soy yo quien va a hablar de estos términos o de estas estadísticas, por así decirlo, sino que hemos invitado a una persona que se dedica hace muchos años a la medicina pediátrica, que en estos momentos es jefe de neonatología del Hospital Masbernat y conocida por nosotros porque le hemos hecho varias notas para el noticiero hablando concretamente de este tema. Estamos haciendo referencia al doctor Blas Seminario Gómez. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un tema muy importante, me parece interesante tratarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Como decía en la presentación por ahí, no tomamos real conciencia de lo que representa que un bebé nazca prematuro y todas por ahí las consecuencias que puede traer a lo largo de la vida. Incluso podríamos hablar también de lo que representa su desarrollo en la vida cotidiana, en su parte cognitiva. Bueno, son temas que vamos a ir desarrollando durante este programa, pero vamos a comenzar de la base, doctor, que tiene que ver con qué significa que un niño sea prematuro. Un niño prematuro es aquel que nace con 36 semanas o menos, pero obviamente es muy diferente si nace de 36 semanas 2,5 kilos que 36 semanas 1,800. Exacto. O si nace un bebé de 28 semanas con 800 gramos. O sea, la prematurez a su vez tiene una subdivisión que es el prematuro extremadamente prematuro, aquel que tiene menos de 1 kilo y menos de 28 semanas tiene mucho más riesgo que el que nace de 36 semanas aún siendo prematuro, ¿no? Porque obviamente siguiendo la lógica y para que la gente entienda, los órganos se van formando desde su formación hasta las 40 semanas y aún después de que nace el bebé hay tejido y órganos que siguen madurando, pero Exacto. Obviamente que cuando ese desarrollo dentro del útero se detiene, tiene que continuar fuera del útero y ya no son las condiciones adecuadas, obviamente, ¿no? Y eso que genera que si un pulmón de 28 semanas es inmaduro, requiere asistencia y es diferente que la asistencia que va a requerir un 35 semanas, ¿no? Exacto, por eso lógico hablamos, desarrollo, digamos. Exacto, por eso hablamos de diferentes tipos de prematurez, ¿verdad? Todos los menores de 36 semanas son prematuros, pero no todo prematuro es igual porque depende a la edad gestacional y a peso de nacimiento, el riesgo es mayor. Y uno de los temas o de los ítems tocados es que la prematurez está directamente relacionada a la mortalidad infantil y también a la discapacidad. Y en estos últimos años, en el 2017, Entre Ríos logra el descenso histórico de la mortalidad infantil a los valores más bajos que tuvo en la historia, después de haber ¿En qué año me dijo? En el 2017. 2017. Después de haber llegado a un valor de casi 12,5, que era un valor altísimo de mortalidad, en el 2015. Lo que quiere decir que lo que se está trabajando desde hace muchos años va dando sus frutos. Exacto. Desde el año 2013 que se implementan programas de seguimiento y desarrollo. En el 2002 nos incorporamos a un programa de prevención de la ceguera y en el 2011 al programa de infección respiratoria por bronquiolitis en prematuros. Todas esas medidas son de alto costo, pero de alto impacto también. El prematuro tiene un alto costo que la sociedad a veces no lo conoce. Cada día de internación de un prematuro vale la pena decirlo porque el sistema público es gratuito, pero la inversión en prematurez es altísimo. El costo diario de internación, un prematuro que puede estar 2 o 3 meses puede costarle al Estado 3, 5 o más millones de pesos porque tienen intervenciones, algunas cirugías, rehabilitación. Exacto. Lo que quiere decir que es importante y necesario invertir
en bajar la mortalidad, pero el bajar la mortalidad tiene que estar asociado a mejorar la calidad de ese prematuro que se egresa. Y un prematuro es de riesgo siempre, pero sobre todo en el primer año de vida, ¿no? Pero, a ver, el prematuro puede egresarse de neonatología cuando tiene 4 meses, pero si nació de 28 semanas y medio de 1 kilo va a ser de riesgo, y cualquier problema que tenga puede desencadenar en su muerte, y aún así en su desarrollo puede haber problemas que se detectan hasta en etapa escolar. Por eso nosotros en Concordia somos líderes en la provincia en cuanto a seguimiento de prematuros de alto riesgo que permite que evolucionen mejor que antes, porque vuelvo a decir, no es solamente importante que vivan, sino que vivan mejor. Por supuesto. Doctor, que un bebé nazca prematuro tiene que ver también con la vida de su mamá, digo, en cuanto a la alimentación, en cuanto al estilo de vida. ¿Qué es lo que determina que un bebé pueda nacer prematuro? Claro, o sea, en la comunicación entre el bebé y su madre es la placenta, y si la placenta es insuficiente porque esa mujer ya tiene problemas, o porque ya nació así, o porque genéticamente tiene una placenta insuficiente, no se va a poder prevenir la prematurez. Por eso hay prematuros en todos los países desarrollados incluso. Pero en países desarrollados se genera la prematurez también porque hay inducciones, porque en esas inducciones pueden hacer trigestas, cuatrigestas y bueno, nacen más prematuros. Exacto. Cuanto más bebés son, más prematuros, el riesgo que tienen de ser más prematuros. O sea que en países en desarrollo puede ser que el nivel de prematurez sea similar a países desarrollados, pero lo que quizás cambia es la forma en cómo nacen, porque la nutrición materna tiene alto impacto y si la mujer no se controla el embarazo, no se cuida, no controla sus hábitos como fumar, tomar o consumir sustancias, que todo eso ¿qué hace? Hace que la placenta no nutra adecuadamente a su bebé y eso genera que nazca con bajo peso o directamente con prematurez. Quiere decir que hay variables que no se pueden modificar, por eso nunca la prematurez va a ser 0, siempre va a haber prematuros, pero sí hay variables modificables que todavía no entendemos por qué la comunidad o la gente no pone énfasis en un adecuado control de embarazo, que eso permita que nosotros, o sea, nosotros somos un servicio que tiene que acatar todo el problema ya consumado de la prematurez. Exacto. Pero previo a eso hay cuestiones que se pueden prevenir. Que incluso tienen que ver con cuestiones incluso hasta de violencia familiar. Hay mujeres que son obligadas a trabajar, que son maltratadas, que no transcurren un embarazo en condiciones adecuadas y que cuando nace ese prematuro pone a prueba a la familia. Exacto. Y se desencadenan o se evidencian todos los problemas previos, porque hay familias de prematuros que se han disociado producto de la prematurez o del Exacto. evento adverso, o si no, que han terminado en cierta forma abandonando a su bebé al cuidado del servicio, y por ahí nosotros tenemos que a veces insistir con los padres que aparezcan por el servicio para continuar cuidados, porque cuando pasa la etapa crítica los padres intervienen mucho más, siempre intervienen sobre su bebé y siempre son importantes. Pero a medida que pasan los días hay intervenciones donde ellos pueden participar más activamente. Exacto. ¿Los sectores sociales de la comunidad también son determinantes en cuanto a el nivel o la cantidad de bebés prematuros? Generalmente se dice que entre un 10 y 12% de los que nacen son prematuros. Si en Concordia nacen 2.500, estamos hablando de un 10%, 250 pueden ser menores de 36 semanas, pero de ese porcentaje aproximadamente el 2%, estamos hablando de 25 a 40, son muy extremos, muy prematuros. Nosotros tenemos que bajar todavía del 2% al 1,7%, o sea que hay un porcentaje de prematuros extremos que podríamos disminuir y hay un porcentaje de entre 15 a 30 prematuros en general que podríamos disminuir tomando medidas que tienen que ver con lo que hablamos antes, pero la prematurez no se va a poder evitar. Sí es importante saber que es diferente que nazcan 150 prematuros a que nazcan 200 o 250 porque es una carga para el servicio y porque muchos de ellos permanecen internados mucho tiempo. Recién hablabas de las condiciones de vida que tenga la mamá en el momento de esperar su bebé.
de los hábitos que pueda tener. Y recién hablábamos también de la alimentación y me quiero abocar a esto. ¿Cómo tiene que ser la alimentación de una mamá cuando está embarazada, concretamente para evitar que ese bebé sea prematuro? Nosotros insistimos en que todas las embarazadas pasen por la nutricionista si el centro de salud lo cuenta. Exacto. Y si no lo dispone, que la obstétrica, el médico obstetra, puedan orientar a la mujer en una alimentación sana y saludable como debería tener cualquier persona. El problema es que hay mujeres embarazadas que ya tienen patologías de base o problemas de base. Por ejemplo, lo que está muy de boga, muy en auge y muy en crecimiento son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? La enfermedad crónica no transmisible incluye la obesidad y el síndrome metabólico. Hay adolescentes ya con gran obesidad que se embarazan y eso ya representa problemas. Hoy, en este momento, lo que se engloba de malnutrición es desnutrición y obesidad. Hay más obesidad que desnutrición, pero la obesidad es a punto de partida de una mala alimentación. Exactamente. Eso tiene mucha influencia sobre, no solamente nacer prematuro, sino bajo peso. Puede ser que un bebé nazca de 40 semanas, pero con menos de 2 kilos y de bajo peso, y eso genera grandes problemas. Los países se miden por cómo nacen sus bebés, si el número de bajo peso es grande, si el número de prematuros es grande, quiere decir que algo falta hacer, no solamente en el tercer nivel nuestro, sino en el primer nivel, que es la atención primaria, para lo cual se está trabajando intensamente en que se mejore el control de embarazo, ¿no? Exactamente, sobre todo abocándose a eso, ¿no? A que la mamá se controle, ese es el objetivo. Doctor, ¿se puede decir, no sé si la palabra es hereditario o genético, el tema de la prematurez? Como le dije, hay cuestiones genéticas o hereditarias en las cuales ya hay mujeres que presentan un déficit, una dificultad para embarazarse y para mantener el embarazo los 9 meses o las 40 semanas, mejor dicho. Por lo tanto, esas son cuestiones ya que son inevitables. Exacto. O sea, que ustedes habrán escuchado de casos donde capaz que la mujer ya tuvo 4 embarazos y todos fueron prematuros. Exacto. Y obviamente que cuando hay esas situaciones, el control debe ser más estricto en los consultorios que se llaman de embarazo de alto riesgo. Bien. Y que bueno, en todos los casos, aunque tenga riesgo, puede llegar a mejor término. A ver, no es lo mismo que una mujer tenga un bebé de 1 kilo bien controlada que nazca un bebé de 1 kilo con una mujer mal controlada, mal alimentada y con infecciones asociadas, ¿no? De distintas índoles. Doctor, hablábamos de algunas estadísticas recién, pero quiero que me resalte una vez más esto. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Concordia en cuanto a estadísticas de bebés prematuros, concretamente? Claro, hay un cambio, como estábamos hablando antes, que Concordia se dedicaba a atender prematuros en el Felipe Heras, prácticamente de Concordia y de ciudades cercanas. Se contaba, yo trabajo en neonatología del año 2002. Sí. Y en esa época contábamos con 15 unidades, máximo 20, teníamos 4 respiradores, hoy en día contamos con 8 respiradores y 3 de reserva, sobre todo para cuadros respiratorios, y tenemos 28 unidades, de las cuales son 8 de terapia intensiva y 8 de intermedia, o sea que el servicio de neonatología se ha modernizado en el transcurso de los años, en los últimos 3 años, estamos en el recambio de unidades que ya tienen más de 10 años de servicio, pero Concordia no solamente da prestación a Concordia, da prestación a Federal, Federación, Villaguay, Chajarí, es en la región nuestra, pero además recibimos prematuros de Gualeguaychú y de Concesión del Uruguay. Se convirtió en un referente regional, diríamos así. Es un referente regional y todo menor de 32 semanas viene a Concordia. Si no hay unidad, nosotros igual hacemos lugar, pero tenemos que hacernos cargo de los menores de 32 semanas, lo cual representa una obligación. Primero es un orgullo para Concordia ser referente para la región. A nosotros nos obliga a crecer. Tenemos residencia en neonatología, que se están formando neonatólogos en Concordia, lo cual también representa algo muy importante, pero nosotros sobre todo con la regionalización contribuimos en gran medida a bajar la mortalidad. ¿Por qué? Porque es mejor que se derive el bebé en la panza, que nazca acá, a que nazca en una localidad donde no hay médico que lo atienda. Exacto. Y ya es el futuro inmediato, es muy tórpido y si evoluciona bien seguramente
va a evolucionar hacia la discapacidad o mayores complicaciones. Entiendo. Por lo tanto, si por ejemplo un 28 semanas nace en una localidad pequeña, por ejemplo General Campo, donde quizás no hay pediatra, y bueno, el traslado ya no es lo mismo. Exacto. Y es muy diferente. Eso lo que puede... venga. La mejor incubadora es la panza, ¿no? O sea, la mejor incubadora es la propia mamá. Doctor, usted hablaba de estos avances tecnológicos, de todo lo que se ha logrado incorporar en el Hospital Mas Bernat, que sin duda es muy bueno, pero también quiero hacer hincapié en el valor humano, en el valor médico que se tiene aquí en Concordia, en la calidez humana con la que se atiende allí en el área de neonatología, que también le dan un plus más para que esto pueda lograrse, ¿no? Nosotros tenemos un lema y es gente que está al servicio de la gente. O sea, nosotros tratamos de armar, no solamente tratamos, sino que hemos logrado de armar un equipo de trabajo donde mucha gente ni sabe cuál es mi rol, porque el rol mío tiene que pasar desapercibido, porque, o sea, quién es importante en un servicio de neonatología es el bebé y su familia, y nosotros somos los que los asistimos. Exacto. Y obviamente alguien que ocupa un lugar fundamental es la enfermería, ¿no? Nosotros tratamos que el protagonista sea el bebé y la familia, y que la enfermera trabaje en condiciones adecuadas para poder asistir a esa familia, porque ellos están todos los días, los 365 días del año. Tenemos guardia todos los días, pero recordemos que quien está muy cerca de las familias es el personal de enfermería. Sin duda, sí. Y no existe descenso de mortalidad y no existe disminución de discapacidad si no hay una atención humanizada y personalizada de quienes son usuarios de nuestro sistema de salud. O sea, que si nosotros por ahí, quizás en otros lugares o quizás acá mismo en épocas anteriores, pensábamos al revés, no era lo correcto. Lo correcto es pensar que los equipos de trabajo están al servicio de esos bebés, porque esos bebés ya tienen problemas y nosotros no tenemos que agregarle más problemas si no soluciones, ¿no? ¿Y cómo es la situación en cuanto a los papás o las mamás cuando se enteran de que su niño puede ser prematuro, o cuando de hecho se enteran en el mismo momento del parto de que su niño es prematuro? ¿Cómo lo viven ustedes como profesionales y cómo se los ve a esos papás en ese momento, ¿no? Claro, hay muy pocos casos donde ya saben que van a ser prematuros. La mayoría de las veces, yo siempre cuando hablo con los padres les digo que es como ir conduciendo y chocarse a alta velocidad, es algo que no esperaban. Mucha gente no esperaba tener ¿Eso no se puede determinar, doctor, a través de una ecografía o de algún otro estudio? Por eso, si uno hace un adecuado control de embarazo, se puede determinar que hay algún riesgo, y eso hace a que se maximicen los cuidados. Exacto. Y yo creo que esa ha sido la variable que más ha cambiado. O sea, poder detectar la prematurez y llegar a tiempo antes. Claro. Y evitar que nazcan en lugares que no son adecuados. En este momento, con nuestro sistema de regionalización, sea de Federal, sea de Villaguay o de Concepción del Uruguay, nos están comunicando antes de que pueda haber un prematuro, y a las mujeres se las interna antes para hacer maduración y para hacer tratamientos, no solamente para evitar que sea prematuro, sino para tratar de que nazca de la manera más adecuada. Pero es importante contar con un servicio de salud mental, de un equipo de psicología y de operadores psicosociales o promotores de salud, que ustedes dicen, ¿por qué neonatología cuenta con eso? Muchas personas nos dicen, pero yo no tengo problemas psicológicos, ¿por qué tengo que ir a la psicóloga? Y nosotros le decimos que la prematurez es de alto impacto, te pone a prueba, y como comentaste antes, que me parece muy interesante, los respiradores son modernos, la atención tecnológica es moderna, pero la parte humana es fundamental, porque cuando los padres toman contacto con ese bebé, contacto piel a piel, madre canguro, vamos a implementar el padre canguro. Es eso que el bebé siente. Es un nuevo método, ¿verdad? Exacto. Ese es un nuevo método que ayuda. Es un método, no es tan nuevo, se inició en Colombia, se propagó, pero es un método muy importante en el cual se ha demostrado por muchos trabajos que acorta la internación, que ese bebé siente el latido de su madre, de su familia, que el contacto con la familia es importante para mejorar su evolución, y es parte de la humanización de la prestación neonatal. Digo que si los padres por ahí no son conscientes, a veces nacen prematuros extremos y no es lo que esperaban. Entonces, como no es lo que esperaban, hay que trabajar con la familia, porque hay que trabajar con... es como que no se sabe, para hablar en términos más comunes, no sabían y no sabe cómo manejarse con ese niño. Cómo manejarse. Exactamente. Y a veces nosotros en la terminología médica le decimos,
nació prematuro, es de riesgo, pero las personas no tienen por qué entender todo lo que significa riesgo. Exacto. Y con el trabajo con los operadores psicosociales, promotores de salud y la psicóloga, trabajamos situaciones que ya eran conflictivas antes y obviamente no vamos a hacer, nosotros somos realistas, sabemos la realidad, sabemos lo que sucede en la sociedad, hay situaciones de género, de violencia, de maltrato. Todavía en nuestro servicio está internada aquella bebé que fue producto de un femicidio, que después el padre se suicidó en Federal y que tiene una internación prolongada. Todas esas circunstancias previas nosotros tenemos que trabajarlas y en ese caso tenemos que trabajar con la familia que quedó a cargo y con los hermanos que tuvieron que vivir todas esas circunstancias previas, ¿no? Exactamente. Volvemos a lo que es el método Mamá Canguro. Basado en estos 3 puntos fundamentales, que es el calor humano fundamentalmente, el amor y la lactancia también. ¿Un bebé prematuro puede lactar, o sea, puede tomar del pecho de su mamá en forma normal o la mayoría de los casos no lo logra? La alimentación, la leche de madre es muy importante de que ese prematuro ingresa al servicio. Hay una alimentación que se denomina alimentación trófica, que es pasar leche de madre para mantener estimulado el intestino. Pero hay circunstancias, supongamos que ese prematuro nació deprimido y requirió reanimación, generalmente se posterga el inicio de la alimentación 2 o 3 días o incluso más. Ya cuando se constató que intraútero había algún monitoreo patológico. Bien. ¿Qué es lo que más sufre en el prematuro? Lo que mantiene el organismo es la circulación al cerebro, al corazón, al riñón, pero el intestino es como que es dejado de lado, la circulación intestinal es insuficiente, por eso a veces se posterga, pero la alimentación de leche de madre es precoz, se llama alimentación trófica, las madres se extraen leche y se les pasa al prematuro, pero ese punto es muy importante. La lactancia materna es posible en el prematuro. Las madres le dan el pecho a un alto porcentaje de nuestros prematuros, pero la cantidad de nutrientes para un prematuro son insuficientes, por eso nuestro hospital compra muy precozmente desde el inicio, se llaman bolsas de inicio, nutrición que se pasa por vena, que se llama nutrición parenteral. Que eso ha cambiado mucho la evolución nutricionalmente de nuestros pacientes. En el hospital no lo contábamos, en el hospital Mabernat contamos con esa prestación. Bien. Eso es lo que hablábamos al principio de los altos costos, ¿no? A diario el hospital Mabernat solicita nutrición parenteral a Rosario, a Santa Fe, a diario viene la nutrición parenteral y se la administra. Quiere decir que nosotros pensamos en la calidad de prestación, aunque el costo sea alto, y obviamente hay algo que es de costo cero, pero es muy importante, que es la lactancia materna, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿por qué es mejor que un bebé nazca a los 7 meses que uno que nace a los 8 meses, en este caso? No, nosotros no hablamos de meses, sino hablamos de semanas. Pero, a ver, si un prematuro nace de 26 semanas y 600 gramos, la maduración de su pulmonar el pulmón, en vez de alvéolos, como tiene un término, son sáculos. Y trabajar con un respirador para ese prematuro es más difícil que si nace de 30 semanas. De 30 semanas. O sea que la semana, nosotros manejamos, mucha gente habla de 7 meses, 8 meses, pero nosotros hablamos de semanas. Bien, está porque bien. Porque cuanto más semanas, más maduración tiene, más posibilidades tiene de sobrevida, ¿no? Exactamente. Bueno, realmente es un tema interesantísimo que tiene muchas aristas, pero fundamentalmente me quiero abocar entonces a lo que respecta a la atención que se brinda en Concordia, la atención que se brinda en el Hospital Mabernat y todo el trabajo que vienen llevando adelante. Hay una semana que es la semana de la concientización sobre prematurez o semana del prematuro, como se lo conoce. Esa campaña que se realiza también a nivel país, ¿ha dado sus resultados? Claro, los prematuros tienen derechos, tienen 10 derechos y cada año se trata un derecho diferente. Generalmente es en octubre, en alguna ocasión se celebró en noviembre. La semana de prematuros ha dado resultados porque nosotros enfatizamos en esto que hablábamos antes como pilar fundamental. La neonatología se centra en el bebé y en su familia. Nosotros pasamos a un tercer plano porque los importantes son ellos. En segundo lugar, el segundo plano es que el prematuro tenga derecho
a ser prematuro, a convivir con su familia aun cuando esté en condición de riesgo, incluso riesgo de morir, y que no solamente se reconozcan sus derechos en la internación, sino previo al alta en el egreso y aún en el seguimiento. Es más, dentro de una semana es muy probable, dentro de muy poco es muy probable que nosotros demos apertura a un nuevo sector en neonatología, porque nosotros éramos un sector, hicimos dos. En el 2011 separamos el servicio en dos sectores, a la terapia y a lo que era intermedia y bajo riesgo. Y ahora vamos a abrir un sector 3, que es el sector de prealta, porque las personas, por ejemplo, los padres, están con su bebé 4 meses en neonatología y al día siguiente están en su domicilio y no hay transición. Entonces, en ese nuevo sector que se llama transición, va a convivir la familia con su bebé hasta que se vaya a su casa. Y esa transición... ¿Y de cuánto tiempo sería? Esa transición va a ser de 3 días, máximo 5, donde la familia tiene que estar 24 horas con su bebé para conocerlo en detalle y por si hay alguna dificultad está al lado del servicio para asistirlo. Excelente. Porque no existe en la provincia y en el país hay muy pocos lugares. Y yo creo que cada vez que se puede implementar algo hay que hacerlo, porque sigue siendo un beneficio para la familia. Como dijimos, ellos son el primer plano de nuestra atención, ¿no es cierto? Por último, doctor, se me hizo medio cortito el programa, pero quiero saber, ¿cuáles son las consecuencias de ese bebé prematuro en su desarrollo humano, en su desarrollo en la vida, a medida que se va desarrollando en la escuela, como persona adulta, ¿por qué no? ¿Qué consecuencias puede tener? Hace poco me he sacado fotos con prematuros que tienen 13 años, 14 años y van a visitarme y dicen que... Porque yo me dediqué, dentro de la NEO tenemos varias áreas, yo me dediqué al seguimiento de alto riesgo. O sea, dentro de nuestro servicio hay gente que maneja terapia intensiva, hay otros que manejan intermedia, hay otros que manejan el puerperio, que es el prealta, y nosotros nos dedicamos a alto riesgo. Y lo bueno es que cada sector está comunicado y cada uno que es experto en el tema es mejor que maneje el que sabe del tema, porque es lo mejor para la persona. Claro que el que sabe de terapia y es terapista maneje terapia y el que hace seguimiento lo haga. Ahora, en el prematuro, en el año 2001, 2002 nosotros asistíamos a 3 o 4 ciegos por año, a bebés valvulados porque hicieron hemorragia cerebral, a PCI o ECNE, son discapacidades asociadas a prematurez. Nosotros en el transcurso del tiempo tenemos de los porcentajes de hemorragia, de ceguera, de retinopatía, de hipoacusia, de discapacidad a prematurez se ha ido reduciendo a menos del 50% en los últimos años y tenemos un programa de seguimiento que inicia precozmente la estimulación. O sea que si antes entre ciegos, hipoacúsicos y discapacitados físicos por prematurez, si teníamos entre 7, 8 por año o 10, que eran la mitad de los que nacían, hoy tenemos menos de un 25% por año, o sea que hemos reducido, gracias a la intervención, pero sobre todo a la humanización, pero hay algo que es más fundamental que eso, es que los padres se concientizan que el prematuro tiene riesgo de lo que mencionaba, que era la discapacidad, y que es el déficit cognitivo, que es la ceguera. Entonces, hoy en día, Concordia, si tiene un prematuro que tiene riesgo de quedar ciego, el Hospital Maberná paga un oftalmólogo que viene de Paraná y se hace el láser en Concordia. Claro. Que mucha gente no sabe eso, pero la intervención se hace cargo del hospital. Es importante en ese caso la intervención temprana. Tenemos una oftalmóloga acá que... capaz que la conocerán, que es la doctora Zuru, que concurre 2 veces por semana y ella cuando detecta riesgo, si el paciente está en condiciones de viajar a Paraná, viaja para ser evaluado o tratado, o si no, viaja a la oftalmóloga a Concordia a hacer el tratamiento. Vuelvo a repetir, las intervenciones, por más que sean caras, valen la pena porque hay riesgo de muerte y lo que nosotros tenemos que seguir trabajando es en bajar la muerte, en bajar la discapacidad, pero sobre todo en concientizar de que mucho de eso que hacemos en neonatología se puede prevenir en atención primaria. Exacto. Doctor, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlo aquí. ¿Usted es de Argentina? No, yo nací en Perú, vine a la Argentina en el año 90, estuve en Rosario hasta el año 99. ¿Estudiando allí? Sí, sí, me formé en Rosario, lamentablemente hace poco falleció uno de los grandes maestros que tuve, el doctor Traina. En el 99 vine a Concordia y bueno, después me quedé
es una larga historia porque vine a Concordia, pero bueno, trabajo por Concordia y bueno, seguiremos trabajando, ¿no? Por supuesto que sí, es un placer tenerlo aquí en nuestra ciudad, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado, espero que esto les haya servido, sin duda que es un tema extenso, que nos gustaría por ahí, bueno, adentrarnos un poquito más en próximos programas, pero bueno, por lo menos hemos conocido un poquito más de lo que es la prematurez y la importancia de tomar conciencia sobre la misma. Así que gracias por habernos acompañado, será hasta el próximo encuentro, como siempre, aquí en Te Invito a un Café.